Cedeño González, director regional de salud del área metropolitana del MINSA, a quien le doy la cordial bienvenida. Feliz lunes, doctor, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Edna? ¿Bien y tú? Excelente. Creo que escuchó el feedback digital, doctor, y creo que podemos empezar por allí porque ciertamente fue una denuncia que se ha hecho viral en las redes y que nos llegó a nosotros también sobre esta incomodidad de viajeros que llegan al país y a pesar de dar negativos, según lo que dicen ellos, son trasladados a hoteles y a esperar aparentemente pues algunos días que estén en cuarentena. ¿Qué hay de cierto en cuanto a esta queja, doctor? Ok, el video, no sé si es el mismo que estás mencionando, que es una pareja, sale una pareja, un hombre y una ¿Sí, mujer correcto? hablando, hablando principalmente de la señora, me parece, no recuerdo. Te soy sincero, lo que no pude establecer bien cuándo fue que se envió, porque eso fue un correo, digo, un envío masivo. No sé cuándo fue que ella subió ese video o cuándo fue que llegó a Panamá. Lo que sí es cierto de otras quejas que se han dado es que se hizo el cambio de los requisitos para el acceso a la entrada, el acceso, perdón, a Panamá, pero a partir del jueves. O sea que los que entraron hasta el miércoles 11:59 p.m., el que viene o el que venía de Sudamérica, de la India, de Sudáfrica o de alguno de los países del Reino Unido, que incluye Escocia, Inglaterra e Irlanda del Norte, todavía incluso hasta el miércoles tenían que hacer su cuarentena preventiva de 3 días. Lo que cambió a partir del jueves con el decreto 508 es que el que viene de estos países de riesgo, catalogado de riesgo por variantes del SARS-CoV-2, es que si viene de país de riesgo, pero trae evidencia de sus 2 dosis de vacunas aplicadas, o sea, esquema completo de vacuna, y que además ese esquema se haya completado al menos 14 días antes de llegar a Panamá, y trae una prueba negativa, van a entrar directo sin tener que hacer la cuarentena, ni siquiera van a tener que hacer la segunda prueba acá en aeropuerto en Panamá como estaba establecido hasta el miércoles. Reitero, hasta el miércoles tú tenías que venir de esos países de riesgo, tenías que venir con una prueba negativa, tenías que repetirte la prueba aquí en aeropuerto y si salía negativa, hacías solamente la cuarentena preventiva de 3 días. Lo que cambió ahora es, vienes con tu esquema completo de vacunación de más de 14 días de vigencia, vienes con una prueba negativa, vas a entrar directamente sin ningún problema y sin hacer cuarentena. Si esa persona llega a Panamá, pero trae su tarjeta de vacunación, pero bueno, la prueba que trae ya tiene más de 72 horas. Ojo, eso también cambió, se me olvidaba. Antes pedíamos 48 horas, ahora pueden ser hasta de 72 horas. Si tú llegas a aeropuertos procedentes de países de riesgo, pero tu prueba se invalida porque tiene más de 72 horas, es un formato dudoso o simplemente no la trajiste, entonces también te la puedes hacer igual en aeropuerto a tu costo, te la puedes hacer. Y si la prueba sale negativa, también entras sin cuarentena porque tienes tu tarjeta de vacunación con más de 14 días de finalización del esquema. Pero si cuando te haces la prueba aquí en Panamá, por el motivo que sea, sale positiva, entonces tienes que hacer la cuarentena de paciente COVID de 14 días. Por ahora, en un hospital del Estado o en un hospital pagado por ti, que tenemos algunas opciones. Eso último va a cambiar a partir del 9 de agosto, que todo el que llegue a Panamá procedente de país de riesgo, con su esquema o no de vacunas, pero se haga una prueba en aeropuerto y salga positiva, va a tener que hacer, como en otros países, o básicamente en el resto de los países del mundo que hace esto, va a tener que hacer su cuarentena de 14 días en un hospital, en un hotel pagado por él. Vamos a hacer el ejercicio de reiterar, doctor, entonces, cuáles son esos países declarados de alto riesgo epidemiológico y cuáles no. Porque mientras más se hable del tema, más docencia hagamos, va a ser importante para todos aquellos que quizás no están leyendo, no manejan la información, doctor, o no está fluyendo como debe ser la misma. Ok, son todos los países de Sudamérica, todos. La India, Sudáfrica,
y los países que pertenecen al Reino Unido, que son Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte. Esos son los países que, si tú procedes de ese país o estuviste en los últimos 15 días antes de llegar a Panamá, transitaste por esos países, entonces tienes que cumplir con el requisito de tener tus 2 dosis de vacunas aplicadas por más de 14 días, la última dosis, tu prueba negativa de 72 horas de vigencia y vas a entrar sin tener que hacer cuarentena preventiva. ¿Esos son los países declarados en alto riesgo? Por ahora, así es. Son países en los que hay una transmisión activa, una transmisión comunitaria de las variantes del SARS coronavirus 2, específicamente o especialmente la variante Delta, pero son los países que han declarado una transmisión activa de las variantes del SARS. Vamos entonces ahora con los que no están declarados como países de riesgo. La persona que viene de un país que no está declarado como de riesgo de transmisión de una variante del SARS, solamente tiene que viajar con su prueba negativa de 72 horas de vigencia, con o sin vacuna. Eso no es relevante. Pero ¿cuáles son esos países, doctor? Porque para que la gente le quede claro cuáles son esos países que Panamá ha determinado que no son de riesgo epidemiológico. Bueno, hasta el momento, el resto del mundo, exceptuando los que mencioné que son de riesgo. Todos. Si no vienes de Sudamérica, si no vienes de la India, si no vienes de Sudáfrica y si no vienes de alguno de los países del Reino Unido, entonces te caracteriza como un viajero procedente de país de no riesgo. Eso va a aplicar para todo aquel viajero independientemente que sea residente en la República de Panamá. Por ejemplo, si usted decide viajar en los próximos días a uno de estos países que están catalogados o declarados como países de alto riesgo epidemiológico, si usted retorna a su país, ingresa al aeropuerto, ¿tiene que venir con una prueba o se tiene que hacer la prueba en el aeropuerto? ¿Cómo procedería? Tienes que venir con la prueba. Por ejemplo, desde esos lugares que se es. hizo en ese lugar. Así es. Por ejemplo, aunque sea residente. Ajá. Sí. O sea, por ejemplo, Edna Jaramillo viajó a Colombia, que está muy de moda el viaje ahora, ¿no? Viajó a Colombia, no te rías. Viajó a Colombia y tú regresas, tú eres panameña y ya estás vacunada, asumo y espero, ¿verdad? Claro. Tú vas con a traer, 2 dosis. ya tú tienes tu vacuna, pero antes de salir de Colombia te tienes que hacer una PCR o una prueba de antígenos que va a estar negativa y cuando tú entras a Panamá vas a entrar sin ningún problema. Sin embargo, fuiste y regresaste, se te olvidó de la prueba, tienes tu vacuna, pero llegas a Panamá sin prueba, entonces te la puedes hacer en aeropuerto. Si sale negativa, vas para tu casa. Si te sale positiva, tienes que hacer la cuarentena. En el caso tuyo específico, que eres panameña, sí vas a poder ir a tu casa, hacer tu aislamiento de 15 días por COVID. Pero lo que son extranjeros, el turista, ese sí va a tener que hacer su aislamiento en hotel ya sea del estado hasta el 9 de agosto y a partir del 9 de agosto va a tener que hacer su aislamiento de 15 días por COVID en hotel pagado. Yo siento que si hay cierta incomodidad, doctor, no sé si sería la forma o la información como se dé, y hay un tema que quizás sea bueno que se hagan esas reuniones periódicas con los funcionarios para ver cómo es que transmiten la información. Le pongo un ejemplo puntual. El fin de semana, conversando con una persona que se iba a poner la vacuna, dice que le comentaron, la enfermera, que no podía libar licor dentro de 15 días. Cuando me dijo eso me sorprendí porque a mí sí me dijeron que dentro de 3 días o durante el día mismo que me había vacunado no era prudente para no confundir una cosa con la otra. La información, doctor, la comunicación, si no está alineada con lo que verdaderamente es, hay confusión en la población. Lo mismo pasa para los temas de la llegada de las personas de afuera, que si no tienen la información, el funcionario muy claro lo explica bien, tiende a confundir. Después se dice que es el MINSA, pero probablemente no es el MINSA, sino el funcionario que no captó la información de manera adecuada y no la dice como debe ser. ¿Cuál es la realidad de esta duda que se generó, por lo menos en mi cabeza? Porque yo me quedé, wow, 15 días sin libar licor, imagínese al que le gusta. Eso no es un problema en mí, pero el que le gusta, o sea, se vacunó y no puede en 15 días tomarse su traguito. Cuénteme.
Sí, como siempre, estas cosas, estas estrategias quedan mucho a la percepción individual de cada funcionario o de cada persona. Porque incluso yo he escuchado gente en la calle, cuando estoy en las pocas horas que puedo tener de libre, y llego a un súper y escucho gente conversando, no saben quién soy yo, por supuesto, y hablan entre ellos y dicen, no, no, que te vas a vacunar, hey, tienes que pasarte un mes sin tomar, o no puedes tomar leche de almendra, o no puedes, o sea, inventan cosas. ¿Cuál es la realidad, Edna? No hay una evidencia franca en que diga que si vas a tomar licor se daña la vacuna o vas a tener una reacción. Pero, estamos frente a una vacuna nueva que se está utilizando por primera vez en el ser humano o en cualquier ser, porque es una vacuna recién, por así decirlo, creada, ¿no? Entonces hay muchas cosas que en cuanto a sus reacciones adversas o efectos adversos o reacciones a largo, corto, mediano o largo plazo no conocemos todavía. Entonces hay cositas que tenemos que tomar algunas medidas de prevención. En el tema del licor, no son 15 días. Eso no es así. Lo que sí se recomienda es que por lo menos 24 a 48 horas evites ingerir licor, porque, insisto, yo no sé si realmente, yo no te puedo decir en este momento, el licor bloquea la vacuna o el licor te va a dañar el hígado. No, porque el licor se metaboliza en el hígado. La vacuna se metaboliza o se va dirigiendo principalmente a los ganglios linfáticos, al sistema inmunitario. O sea, realmente no necesariamente van a contrarrestar una a la otra. Pero insisto, estamos frente a un medicamento, un insumo medicamentoso en el ser humano nuevo. Entonces, para prevenir cualquier cosa, se recomienda que por lo menos 24 horas evites libar licor para evitar, si te da una reacción alérgica, para evitar esa duda de que tuve reacción alérgica porque fue por la vacuna o porque fue porque tomé licor y me vacuné. Claro, así Entonces, eso es. es lo que se recomienda. Evita por lo menos 24 horas, una vez que se genere una información, una data, una evidencia de que, oye, la vacuna se afecta por el consumo de licor, son otros 500 pesos. Pero lo que se recomienda son mínimo 24 horas, perdón, insisto, para evitar eso, que si te presentas una reacción alérgica, quede la duda que si fue la mezcla o fue solamente la vacuna. Así es. Aclarado eso, doctor, 24 horas, no 15 días como hay algunas funcionarias de la salud informando dando esa información errada. Y bueno, pues qué bueno que nos los aclare. Ahora, la llegada de la variante Delta, doctora, a Colombia y Venezuela este fin de semana, por supuesto que nos hace a nosotros tomar acciones preventivas al respecto, porque Colombia es nuestro vecino. ¿Qué se plantea Panamá en cuanto a esto? ¿Cuáles son esas Sí. acciones que ya estamos nosotros realizando para los efectos de Hay que partir de prevenir? la premisa, Edna, de que la prevención y el manejo de un caso de COVID por alguna variante, en este caso la Delta, el SARS coronavirus 2, es exactamente la misma. Para el COVID salvaje que decimos que fue el primero que empezó a circular, o la variante alfa, beta, gamma, no importa. La prevención es exactamente la misma y por ahora el tratamiento va igual ligado o va dirigido exactamente a lo mismo. Sostén, tratamiento antiviral, todo. Entonces realmente no hay una diferencia y por consecuente nosotros, por lo menos en Panamá, tomando en cuenta que si remontamos al 9 de marzo del 2020, cuando se reportó o se notificó el primer caso confirmado de SARS coronavirus 2 en una viajera procedente de España, pero si recuerdas, se generó una información respecto a una situación que se dio en un colegio de Las Cumbres, que hubo un profesor que cuando se hizo el estudio retrospectivo se encontró y se evidenció que él había tenido SARS coronavirus 2. Entonces, desde el día uno, nosotros todas nuestras estrategias de promoción, prevención, mitigación y tratamiento del COVID van enfocadas, dirigidas y alineadas al peor escenario posible. O sea, yo estoy pensando que yo ya tengo variante Delta circulando en Panamá y que todavía no la he encontrado o no la he evidenciado que tenga una transmisión local. Ojo, insisto, no hay evidencia actualmente, pero las estrategias de salud tú no las puedes hacer esperando para responder. Tú siempre tienes que ser proactivo. Y todo lo Claro. que estamos haciendo ahora va dirigido a como si tuviésemos todas las variantes activamente circulando en el país.
Hablando de esas medidas, doctor, el fin de semana hubo todo ese operativo que están ustedes llevando a cabo para ver quiénes están o no cumpliendo con las medidas restrictivas. ¿Cuál fue el resultado del fin de semana y de esas acciones que ustedes realizan fin de semana, creo que también durante la semana, para ver qué locales están cumpliendo y cuáles no? Sí, nosotros hacemos actualmente operativos diarios de diferentes tipos, por así decirlo. Usualmente es un operativo que verificamos todo, pero estamos haciendo operativos de verificación de la ley antitabaco, estamos haciendo operativos de verificación de normas sanitarias generales y, por supuesto, el nuevo, la verificación de todos los temas de COVID. El fin de semana, yo acompañé al equipo, estuvimos verificando en área de Río Abajo varios comercios al detal, tipo tiendas, mercaditos, respecto a la venta de cigarrillos. Encontramos muchos de ellos, aproximadamente 25 que tuvimos la evidencia que están vendiendo cigarrillo de contrabando, que están vendiendo cigarrillo al detal. Sabemos que la ley prohíbe la venta al detal del cigarrillo, tienes que venderlo por cajetilla mínimo. No puedes tener publicidad de cigarrillo en tu local. Encontramos algunos con publicidad. Debes tener la publicidad de no fumar. Algunos locales no tienen el letrero de no fumar, etcétera. Pero además, entonces, en lo que hicimos verificaciones de restaurantes y bares que están ahorita mismo permitidos por los decretos actuales, encontramos dos situaciones muy particulares y puntuales. Una en San Felipe, de un local que yo como director regional hace aproximadamente 15 días ordené el cese temporal de operaciones porque encontramos un montón de deficiencias sanitarias, un montón, entre esas aglomeración el día que fuimos, un montón de gente además que aglomerada sin mascarilla y otras normas sanitarias. Se ordenó el cese temporal de la operación. Hace 15 días aproximadamente, Edna. Ya había recibido denuncias de que el local no había dejado de trabajar, no había dejado de abrir. Incluso algunas figuras publicaron en sus redes sociales que estaban haciendo un parking ahí el día viernes anoche y por consecuente el sábado fuimos y en efecto encontramos que el local estaba abierto. Allá habíamos verificado en la mañana que habían retirado los sellos de cierre que pone el MINSA, lo cual ya de por sí es un delito. Y además de eso, cuando llegamos encontramos el local lleno, con aglomeración y otras cosas más, que con solamente el hecho que estuviese abierto ya era ilegal porque él tiene un orden de cese de operaciones. Por Claro. consecuente, procedimos al desalojo y una nueva citación, porque, y en este caso específico quiero aclarar algo y hablar algo. Yo como director regional, y sé que hay mucho comerciante que no me van a dejar mentir, yo soy muy conciliador, Edna. A mí me gusta trabajar, a mí no me gusta llegar al choque. Yo no soy un Claro. director regional que llego golpeando. Yo No, y busco sobre todo conciliar. por la situación que estamos, que Tac, sabemos y somos tac, conscientes de que la gente tiene que reactivar su economía porque están golpeados, así es. pero ¿de qué le vale si no cumple con las medidas y llena su local de gente y No, sale brote de COVID? Imagínese, va a y tener más allá igual de que eso, cerrar. y más de hecho, en el caso específico de San Felipe, con eso que yo con todo trato de hacer, de conciliar y mediar y negociar, yo le envié un equipo de inspección el jueves. Ojo, de manera inocente fuimos a inspeccionar para ver cómo ha hecho supuestamente las subsanaciones y nunca nos dijo, hey, ¿sabes qué? Yo cometí un error, no, se quedó calladito. Nos Uh -huh. recibió, hicimos la inspección y ya se iba a ordenar una reapertura, pero no. Él prefirió violar la confianza que el sistema Claro. de salud le dio, violar la confianza que el doctor Cedeño, director regional, Uh le -huh. dio de volver a abrir y la evidencia habla de que nunca cerró y por consecuente ahora la sanción va a ser la máxima que la ley me permita. Muy Insisto, bien. la máxima, porque no se puede tener condescendencia con este tipo de personas. El otro Así es. local, en el Sí, Cangrejo, antes que se me olvide, doctor, y que quede aquí en el tintero, porque el tiempo no alcanza, San Miguelito. ¿Qué va a pasar con San Miguelito? ¿Va a haber o no toque de queda? Para que lo aclare, por favor. bueno, según lo que se publicó en las redes sociales del Ministerio de Salud, Uh a partir de -huh. hoy hay el cambio de toque de queda. Entiendo que incluía San Miguelito a partir Uh de las -huh. 10, de las 12 de la noche. Ok. Eh, Se está haciendo muchas consultas al respecto y justo estaba verificando el comunicado que se hizo porque aparentemente se ha generado una confusión de si se incluye o no. Por eso Pero se lo se estoy va a verificar bien preguntando. eso porque no, aparentemente no quedó claro si es toda la Así es. provincia
o solamente la región metropolitana, pero recordemos que San Miguelito también estaba con toque de queda a partir de 10 de la noche. Así Correcto. que voy a verificar esa información para entonces publicarla adecuadamente y aclarar lo más posible. Se lo agradezco, doctor, porque es importante tener eso muy claro. Siguiendo entonces con lo que nos iba a plantear del Sí, área del el Cangrejo. Cangrejo. Otro local que haciendo nosotros nuestras inspecciones, fue el mismo sábado, Edna, el mismo sábado. Saliendo de San Felipe, seguimos con las verificaciones y pasada las 10 de la noche, llegamos a este local en una plaza en Cangrejo y encontramos que tenían una fiesta en plena modalidad de bar. Es un lugar cerrado, no había venta de comida y la poca comida que tenían la tenían un estado sanitario horrible, horrible. La comida pésimamente almacenada e incluso el licor que venden, la cerveza que venden, almacenada de una manera también terrible desde el punto de vista sanitario, lleno de muchachos, incluyendo menores de edad, personas sin mascarilla. Se procedió igual al desalojo con la Policía Nacional y al día siguiente recibimos información de la policía que ellos se dieron cuenta que posteriormente a la 1 de la mañana aproximadamente volvieron a abrir. Entonces, dos cosas. La violación del local con volver a abrir después que la habíamos desalojado, o sea, esa actitud de reto a la autoridad. Sí. Y además la actitud de las personas que para esto tienen una iniciativa y una inventiva, Edna, que yo no sé cómo hacen para moverse a la 1 de la mañana y que nadie los vea en la calle. Y Así volvieron es. a llegar a la 1 de la mañana. Entonces, esto es lo que da tristeza, no tanto porque mi equipo y yo estamos trabajando literalmente 24/7. Incluso yo estaba hasta estos días afónico, la gente preocupada que estaba resfriado o enfermo, no, es de tanto hablar, de tanto Claro. explicar. Y aún así. El sereno, doctor, el sereno. El sereno El que sereno se en la coge. mollerita. Exactamente. Pero no, más allá de eso, que es nuestro trabajo y lo hacemos con mucho gusto, es esa falta de conciencia ciudadana y Claro. social. Y Porque el ya sabes que desafío me sacaron de ahí. Ya a la sabes que ese autoridad. lugar lo cerraron porque tiene orden de cierre y aún así me invitan y yo voy de nuevo poniendo en riesgo mi propia salud y la de mi Así familia. es. Eso no tiene Así nombre. es. Así es. Doctor, yo me quedo con ese mensaje y le agradezco muchísimo su tiempo. Lamentablemente, usted sabe que el tiempo es nuestro peor enemigo, pero nos ha quedado muy claro todos los conceptos y las aclaraciones que hace en cuanto a estas nuevas medidas para los viajeros y los protocolos que Panamá está adoptando ante la posibilidad de la llegada de la variante Delta y, por supuesto, todos esos países que están catalogados como países de riesgo epidemiológico. Le agradezco un mundo, doctor, que tenga linda tarde y espero su respuesta con relación a la aclaración de la restricción en San Miguelito o toque de queda. Linda tarde para usted. Bienvenido Listo. siempre. Chao, Un gracias. abrazo. 4 de la tarde, amigos.